Hola Ángela, Hola, Xavier, ¿qué tal? oye, muy bien, menuda recepción ha tenido la PEMIF, ¿verdad? Sí, ha sido fantástico. La verdad es que era hora de que nos organizáramos en algo claro, transparente y que facilite coordinar todo esto. ¿Qué te parece si añadimos a esta llamada a una persona que también nos ha mostrado su apoyo y que está entrando en esta llamada y que hace tiempo que está luchando intensamente para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos? Perfecto, Xavier. Hola Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Xavier, Ángela. Pues muy bien, muy contenta de poder hablar con vosotros. Hola, Tamara, bienvenida. Qué guay. Muchas gracias por apoyar esta iniciativa. La agrupación de APEMIF nace precisamente para hacer posible muchas de las reivindicaciones que tú ya has estado abanderando durante los últimos meses, como por ejemplo la reforma de las guardias médicas. Bueno, es lo que más clama al cielo, ¿no? Por así decirlo. Vosotros mejor que nadie sabéis las condiciones, conocéis las condiciones laborales de los médicos en este país desde hace muchos años, pero quizás lo que más daño nos hace tanto a nosotros como a los pacientes son las guardias interminables de 24 horas a las que estamos obligados, ¿no? Por eso decidí dar ese pequeño pasito de hacer partícipe a la sociedad, que la mayoría de la gente no sabe las condiciones en las que nos encontramos los médicos de este país. Es que tiene todo el sentido del mundo que las facultativas y facultativos, por cómo es nuestro trabajo y por la responsabilidad que tenemos, necesitamos discutir nuestras condiciones en un espacio propio de negociación. Que hay que conocer las condiciones en las que estamos para poder defenderlas como necesitamos que se defiendan, ¿no? Que viendo la poca representación que hay en la mesa de negociación, pues se entiende que los médicos en el Estatuto Marco quedemos en una situación pues tan precaria respecto al resto de categorías, ¿no? Lo que tiene que entender el resto de compañeros y la población es que no estamos pidiendo ni privilegios, ni mucho menos, ni ser diferentes, ni especiales, si es que queremos un trato pues al menos igual que el resto de categorías, ¿no? Que esa jornada complementaria que tenemos, interminable, indefinida, pagada menos que el resto de la hora ordinaria, que no cuenta para la cotización, en fin, son cosas que es necesario que se trabaje desde allí, desde la institución, pero con médicos representándonos. Eso es, digamos que ya llevamos desde el 2003 excepcionados para lo malo. Y es hora de cambiar esto. Pero además, un estatuto propio para médicos y facultativos no será bueno solo para nosotros. Será bueno también y sobre todo para la calidad del sistema y para los propios pacientes, porque si no tenemos tiempo, si trabajamos sobrecargados, si no trabajamos en buenas condiciones, es imposible prestar una buena asistencia, la asistencia que se merece la población. Es que de hecho tiene todo el sentido del mundo que las facultativas y facultativos, por cómo es nuestro trabajo y por la responsabilidad que llegamos a tener, necesitemos discutir esas condiciones específicas en un espacio propio de negociación. Y sobre todo que las podamos discutir nosotros, ¿no? Los que las sufrimos, los médicos, que conocemos cuál es nuestra carga laboral, cuál es nuestra jornada, esa jornada complementaria que nadie tiene, que nadie conoce, porque es increíble, o sea, nadie lo conoce porque a nadie le entra en la cabeza, ¿no? Y este paso de un estatuto propio del médico no busca al menos, bueno, es que a mí no se me pasa la cabeza, no busca privilegios, ni busca ser especial, ni apartarse, ni mucho menos del sistema ni del resto de categorías. Es simplemente tener la oportunidad de poder negociar nuestras propias condiciones, que son muy precarias y muy diferentes al resto de categorías. Pues lo dicho, Tamara, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo y de hecho contamos contigo para poder hacer más potente el altavoz de APEMIF, que es una agrupación que creo que es muy limpia y muy ilusionante y que vamos a poner toda la carne en el asador en cuanto tengamos oportunidad. Este movimiento ya es imparable, no nos vamos a callar, no nos vamos a callar más y seguiremos por mucho que intenten silenciarnos, pero ahí vamos a estar porque la otra opción ya es abandonar. El sistema sanitario está gravemente enfermo, muy enfermo, nos está haciendo enfermar a nosotros y tenemos que hacer todo lo posible. Así que Yo creo muchas que, gracias a vosotros. gracias, creo que es el momento que el durmiente ha despertado.